Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día. Darle gracias a Dios porque podemos estar una vez más reunidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, como es hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a tomar esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 32, el verso 1 al 4. Vamos a estar leyendo ahí. Y hoy Miriam de Ramírez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías, capítulo 32, del verso 1 al verso 4. El Mesías justo. He aquí que reinará un rey con rectitud, y los magistrados gobernarán con justicia, y será aquel como un escondedero contra el viento, y como un refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se cerrarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que escuchan estarán atentos. Y el corazón de los atolondrados comprenderán para saber, y la lengua de los tartamudos estarán lista para hablar claramente. Amén. Amén, muy bien. Mil gracias, Miriam. Usted es muy amable. Amados, quienes están ingresando a esta plataforma, bienvenidos. Quiero que por favor se ubiquen en el libro de Isaías capítulo 32. Ahí vamos a tener nuestra lectura y de ahí mismo vamos a extraer nuestra oración. El título de esta enseñanza es bien claro, es bien diciente. Eso es lo que llama la atención, que dice el Rey justo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los malos, el pueblo clama, el pueblo gime. Y es lo que está sucediendo actualmente en las naciones. Hay naciones privilegiadas, donde todavía hay personas que se dejan guiar por la mano de Dios, donde hay hombres todavía temerosos de Dios, con principios, con valores, con identidad de familia. Y es lo que más se necesita hoy en día. Un rey justo. Y quiero que anoten algo muy particular. Lo que quiero que anoten es lo siguiente. Se necesitan 36 personas de la Biblia para hacer un Jesús. Por favor, anoten. Se necesitan 36 personas de la Biblia para hacer un Jesús. Y hoy vamos a hablar de uno de esos personajes que tienen mucho que ver con Jesús, que tienen mucha identidad en muchos aspectos y nos van a ayudar a dar luz para comprender que la obra que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra fue una obra de justicia, pero él no llegó a ser rey. En una ocasión lo quisieron hacer rey, pero él no iba a ser rey de una sola nación, sino él iba a ser el rey del universo y era su propósito. Y hasta el día de hoy lo es porque él es el grande, el todopoderoso, el eterno. Sobre él no hay nadie más. Mas, sin embargo, vamos a observar que hay personajes que tuvieron mucho parecido a nuestro Señor Jesús en su forma de ser, en su forma de obrar. Y hay personas por el mundo que imitan a Jesús y uno los bendice y uno agradece a Dios porque son así. Son personas apartadas del mal, que han dejado la codicia a un lado, que han dejado sus propios intereses para servirle a una comunidad, a una nación también. En primer lugar, dice el versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey. Y cuando habla de reinará, está hablando de que viene.
de que Dios va a levantar a un rey justo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo demanda, el pueblo lo necesita. Acordémonos que cuando Dios levantó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel, antes de eso hubo un clamor, el pueblo unido, el pueblo clamaba, el pueblo gemía. Por eso es que cuando Dios les levanta a Moisés para liberarlos a ellos, después ellos se chocan, porque ¿acaso no era eso lo que pedían? ¿Acaso no era eso lo que ellos anhelaban? Y así fue. Dios les trajo no un rey, sino un precursor, una persona que los guiara, que los sacara con mano poderosa. Y lo hizo. Después, el pueblo vuelve a clamar que querían un rey como todas las naciones. Y oraban y lloraban y se lamentaban por no tener un rey humano, un rey visible, un rey que saliera a hacer sus guerras. Y dice la palabra que Dios, levantando a Samuel como profeta, le dice, colócale rey al pueblo, colócale un rey. Y fue el primer rey de Israel, Saúl. Pero Dios le dijo a Samuel, te voy a mostrar cómo será ese rey que va a gobernar al pueblo de Israel, porque ellos quieren un rey de entre ellos. Y Dios se lo concedió. Mire lo que hacen nuestras oraciones. Dios se mueve y Dios responde. Y Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo cómo va a ser ese rey que va a permitir que sus hijas a temprana edad sean violadas. Se va a llevar a sus hijos a temprana edad para que sean trabajadores sin sueldo, prácticamente esclavos. Va a subir los impuestos, va a ser una persona medrosa, que no va a ser tan valiente para salir a las guerras, en fin. Y levantó a Saúl. Y Saúl, cuando estaba en su reinado, así fue. Él fue un rey que no logró victorias, que no logró ganar mayor terreno, no hizo conquistas grandes, extraordinarias. De Saúl no se habla mucho acerca de sus victorias, más bien se habla de sus fracasos, se habla de sus derrotas. Él era el que tenía al pueblo, al ejército, frente a frente contra Goliat, contra los filisteos, pero nunca actuó. Por eso Dios tuvo que ponerle unas condiciones, como unas señales, para que el pueblo se diera cuenta que habían escogido mal, porque ellos tenían a Dios por rey, pero se cansaron de él. Y cuando Dios les coloca a Saúl, también Saúl los trajo a pérdida, los trajo a malas cosas. Por eso Dios después le dice a Samuel, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey, porque no es obediente, porque se enaltece, se enorgullece. Y después Dios levanta a David. Y David fue un hombre justo, aunque también cometió unos errores garrafales. Hizo que el pueblo también sufriera. ¿Por qué? Porque se apartaba en ocasiones y hacía lo que a él le parecía. Y muchas veces no salía a conquistar a enfrentar batallas y conquistar territorios, porque esa era la labor de los reyes, demostrar liderazgo y sacar al pueblo hacia adelante. Entonces, cuando se habla de un rey justo, no solo se habla de ese rey justo, sino de príncipes que presidan justicia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde iban a salir esos príncipes? De los que el rey colocara. Y no eran sus hijos, no era su descendencia, porque siempre se ha dicho que el hijo de un rey es un príncipe, pero en este caso iban a ser personas que él iba a nombrar, que él iba a posicionar y que ellos iban a ejecutar justicia, porque aprendían de su rey a hacer esta clase de justicia. Dice que será aquel varón como escondedero contra el viento. Ahí lo dice el versículo 2. Por favor, confírmelo en su Biblia. Dice que será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
O sea, ese rey iba a brindar unos beneficios para su comunidad, para su gente, y se iban a alegrar, se iban a gozar. Entonces vemos nosotros como cuando Dios levanta un rey, está levantando una respuesta, le está dando una solución a un problema de fondo que el pueblo necesita. Dios es el único que conoce bien a su pueblo, y algo extraordinario va a pasar en los próximos meses, en los próximos años. Este es un año electoral, este es un año decisivo, y vemos cómo en las naciones, en todas las naciones de la tierra, vemos cómo cada vez que son fechas electorales, nuestros gobernantes cambian a veces el discurso, cambian sus posturas, cambian sus promesas. Pero amados, esto no lo soluciona hombres. Lo que está viviendo la tierra no es solución de hombres, pero necesitamos hombres, necesitamos personas que estén ahí, porque ya Dios, Él no va a gobernar como gobernaba al principio, que lo hacía Él directamente, porque para eso vino el Señor Jesús, para hacer justicia. ¿Y quiénes son esos príncipes de este rey? Ahora somos nosotros, porque Jesús quedó posicionado después de su muerte como rey de reyes y señor de señores. Él es el pastor de los pastores, y él es el grande, y él es el que coloca príncipes, y nosotros somos ahora esos príncipes que vamos a ofrecer también solución en el lugar donde a él le plazca colocarnos, y nos tienen sitios asignados, y nosotros hacemos bien en traer justicia también a las familias, a las personas que están deambulando por un lado, por otro, angustiadas, no saben qué hacer. Así está el mundo. El mundo está prácticamente sin un direccionamiento, y nos necesitan. Por eso los que hoy tenemos un encargo y un cargo de parte de Dios, debemos ser juiciosos y honestos para que no se tergiverse el evangelio, para que no pierda su esencia, su poder, su gracia, sino que todavía se siga teniendo temor a Dios. Por eso los que fuimos privilegiados con un llamado, debemos honrarlo y debemos ministrar la palabra tal cual Él nos la entrega. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Ezequías. Por favor, vaya al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 18. Y ahí vamos a encontrar unas características de ese rey justo, que en su momento hizo justicia y el pueblo se alegró. El pueblo tuvo paz mientras él reinó, porque fue ese hombre valiente, esforzado, que no solamente fue el general, el comandante en jefe de sus fuerzas armadas, sino que fue un líder espiritual, fue una persona que aprendió a amar a Dios. Vamos a observar segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y dice la palabra del Señor: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Unas características particulares: su edad, muy joven, muy joven. Y así Dios va a levantar a los próximos gobernantes de las naciones. Así, personas más jóvenes. Cada día serán más jóvenes nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque se prepararán aún desde la infancia para servirle a Dios. Entonces, a veces nosotros estamos acostumbrados a ver personas ya canosas, a ver personas ya de bastantes años, con experiencia. Esa es la que, como el modus operandi de nosotros, esa es la norma de ver los que son así, personas ya maduras, que saben lo que hacen. Esa es la sensación que nos da. Pero los próximos gobernantes cada vez serán más jóvenes, y no solo en nuestro país, sino en todos los países de las naciones. Y vemos que de este rey y de otro rey que les voy a hablar, ambos
a ambos se les menciona el nombre de sus queridas madres, porque la madre definitivamente era muy importante para ayudarles a aconsejar. Ellos pedían consejo de sus madres y ella les ayudaba a tomar decisiones. Y de 25 años era este joven Ezequías cuando empezó a reinar. Dice el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a quién, a un modelo como era David. ¿Por qué siempre se menciona hijo de David? Si entre David y Ezequías hubo mucho tiempo, no era un hijo directo, sino que por lo general, cuando se levantaba un rey bueno, entonces lo relacionaban con el rey bueno anterior. Lo que quiere decir que entre David y Ezequías no hubo reyes buenos que hicieran lo recto ante Dios. Y David se volvió un modelo. Y todos los reyes que nacían y eran buenos, ni siquiera lo relacionaban con Ezequías, sino que iban directamente a la raíz, a David. Y esto es como una especie de referencia, como para decir de dónde vienen sus cosas buenas. Por eso, mis amados, a veces nosotros obviamos mucho la historia y queremos sacar de la ecuación también a personas que fueron buenas, que hicieron cosas nobles, que se dejaron guiar por Dios. Y a veces nuestra referencia es directamente Dios. Claro, por supuesto, pero hay personas que cumplieron con su labor, con su función. Y es Dios el que permite que se inmortalicen y que queden como una evidencia de que ellos fueron guiados por el Señor. Así es que a veces caemos en esos extremismos religiosos y no queremos ver la historia, la queremos desconocer. Que estas personas le cumplieron a Dios y nos dejaron un legado que si nosotros lo hacemos también, nos va a ir bien en la vida. En primer lugar dice eso, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 4. Dice que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos que la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué motivo? Porque hasta entonces los hombres, los israelitas le quemaban incienso. De tal manera que los hijos de Israel la llamaban Neustán, ¿sí? Entonces vemos nosotros que cuando se cae en idolatría, ahí comienza la desviación. Y Dios mismo habla y dice, yo no quiero que adoren dioses paganos. Yo no quiero que ustedes me provoquen a celos con el metal, con la madera, con el bronce, con obras humanas. Yo soy su Dios. Dios siempre va a reclamar su lugar. Pero en este caso, ¿quién fue el que hizo esa clase de justicia? ¿Quién fue el que quitó estos modelos? ¿Quién fue el que quitó esas figuras? Tenía que ser un hombre con poder, con autoridad. Y ese fue Ezequías, este rey justo, este hombre que le trajo alegría al pueblo, este hombre que puso en orden aún las cosas espirituales y derribó, mandó quitar y se atrevió. Acordémonos que la serpiente de bronce fue como una solución que le dio Dios al pueblo de Israel, porque habían serpientes en la región y los que mordían mataban a la gente. Entonces, como no había un antídoto, entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y cada vez que alguien sea mordido por las serpientes normales, si llega a mirar a la serpiente de bronce, quedaría totalmente sano. Y mire cómo las personas cogieron ese símbolo. Por eso Dios hace perdedizas ciertas cosas. Igual que el arca del pacto. Quedó perdida.
No se ve que alguien la hubiera destruido, dañado, ocultado, no, simplemente desaparece de la escena bíblica. ¿Por qué? Porque el ser humano es dado a adorar, a caer en la idolatría. Y eso es lo que provoca celos a Dios, y eso es lo que hace que vengan muchos males sobre la tierra. En el libro de Romanos habla acerca de eso. Dice que la gente dejaron de adorar al Dios vivo y adoraron imágenes, reptiles, adoraron toda especie de objetos y le quitaron la mirada al Dios verdadero. Por eso ahora más que nunca necesitamos nosotros también, como esos príncipes que hacen justicia, enseñarle al pueblo que no debemos adorar a dioses ajenos, sino al único y verdadero Dios, al soberano, al Rey de los Reyes, a Dios, a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo. Luego dice en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes, ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esas son características que si los gobernantes de este tiempo hicieran lo mismo, por favor, los resultados serían asombrosos. Ya están apareciendo algunos personajes en la escena política de las naciones con el temor a Dios. Y esto nos alegra porque revolucionan, porque traen cambios, porque provocan aún que los demás se den cuenta que están haciendo ellos. Y son personas que son inamovibles, son personas que se mantienen firmes en sus ideales, en lo que ellos creen y hacen que las personas cambien. Mire, un gobernante temeroso de Dios trae mucho bien, pero un gobernante sin el temor a Dios no le interesa nada. Después de que están en el poder, le hacen daño al pueblo, al que los eligió. Entonces aquí vemos que este rey Ezequías, que comenzó a gobernar a sus 25 años de edad, dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Él no se fijaba en otros, no confiaba en otros, era Dios. Cuando a él le venían problemas o dificultades, él no tenía problema en quitar sus vestiduras, en echarse ceniza y declararse en silicio, en ayuno, con tal de que Dios le ayudara, le respondiera para que su pueblo no pasara vergüenzas y derrotas y fracasos. ¿Cómo necesitamos algo así? ¿Cómo necesitamos nosotros que sea Dios nuestro Rey, ese Rey justo, que nos brinde abrigo en el momento de la confusión, en el momento de la tribulación, de la angustia? Luego dice en el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea, él no solamente, si se da cuenta que él no ignoraba la historia, él se adaptó, se ajustó, él dijo, Dios le habló a Moisés, así como le habló a David, ahora me va a hablar a mí. Si nosotros fuéramos muy juiciosos en esta parte, creer en la palabra de Dios, creer lo que ya pasó y que el mismo Dios de esa historia es el Dios de nuestra historia, a nosotros nos va muy bien si tomamos como modelo estas personas que ya pasaron, que ya nos dejan un legado extraordinario, que vivieron dificultades igual que nosotros, que pasaron momentos de soledad igual que nosotros, hambres, angustias, persecuciones igual que nosotros. A ellos no les está pasando o no les pasó cosas que a nosotros nos pasaran diferentes. Y ahí vemos nosotros que este rey Ezequías no se apartó, sino que guardó los mandamientos. ¿Y quién fue Moisés? Un hombre común y corriente. Pero aquí Ezequías dijo, es que Dios habló a través de él. Y lo que habló a través de él es bueno. Y a veces nosotros rechazamos mucho la palabra, como que únicamente queremos que nos sucedan cosas
sin la palabra. Y es que estamos atados a la palabra, a la historia de estos hombres que escribieron de parte del Señor. Aún el apóstol Pedro, él dijo en una ocasión que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas cosas. Y que la palabra profética más segura, en la cual estaremos seguros, es la palabra del Señor, que ella alumbra como antorcha en lugar oscuro. Ahí está el objetivo, mi amada. Ahí está la bendición. ¿Usted quiere saber para dónde va? Lea la palabra del Señor. Ella le dice para dónde Dios lo lleva. ¿Usted quiere saber cómo librarse de sus enemigos? Acuda a la palabra del Señor. Ahí Dios le va a dar solución, le va a dar respuesta, le va a decir cómo enfrentar los problemas. Quiere que su economía cambie. Lea la palabra del Señor. Él le dirá cómo generar mayores riquezas, mayor abundancia, cómo hacer usted que pueda combatir la pobreza, erradicarla de su casa, de su hogar, de su familia, de su entorno. O sea, nosotros somos esos príncipes de ahora que Dios nos quiere entregar facultades extraordinarias para hacer cosas más grandes. ¿Cómo lo hizo Ezequías? Sin apartarse de los mandamientos que el Señor había establecido. Y en el versículo 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y Jehová estaba con él. O sea, me gustaría que usted se diera la tarea también de saber un poco más acerca de la vida de este rey Ezequías, que llegó a continuar un legado, pero que entre David y Ezequías hubo muchos reyes, hubo muchas personas, pero ninguno como Ezequías, porque ahí lo dice la palabra, no hubo otro como él, ni antes ni después, porque se mantuvo firme. Y tomar ejemplos, tomar modelos siempre es bueno. Acordémonos del Señor Jesús, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pablo después dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos que buscar personas referentes que nos ayuden a creer, que nos ayuden a formarnos en nuestra vida espiritual, que nos ayuden a tener esperanza, porque siempre estamos rodeados de personas que definitivamente hacen lo malo, y nosotros vamos hacia adelante a hacer cosas buenas. Por favor, busque en este mismo libro de Reyes, en el segundo, capítulo 22, que hay otro rey. De él no vamos a hablar mucho porque solamente vamos a darnos cuenta que este rey, hablando de Josías, segundo de Reyes 22, los primeros 2 versículos dicen así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Se cree que Josías fue el nieto del rey Ezequías, ni siquiera el hijo, sino el nieto, quien empezó a hacer cosas extraordinarias. Y la edad empezó a bajar, a disminuir, para que empezaran a gobernar. O sea, qué confianza. Tenía 8 años, un niño prácticamente, pero un niño con sabiduría, con inteligencia. Y vemos nosotros que anduvo en el camino recto con el Señor. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Estos son los referentes que nosotros debemos seguir para poder avanzar en la vida, para que digamos nosotros y no nos llenemos de excusas y no seamos uno más de los malos, sino que seamos de los buenos, de los que brindemos abrigo, esperanza.
Volvamos por favor a Isaías capítulo 32. En el verso 2 voy a volverlo a leer porque me parece muy fascinante cómo y qué es lo que debe ofrecer una persona que esté al frente de una comunidad. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. O sea, no importa que venga una borrasca de aire, casi que una especie de tormenta, esos vientos huracanados, pero será tan firme el abrigo que brinde ese rey, esa persona, ese líder, que no interesa. Y luego dice, y como refugio contra el turbión. Cosas más fuertes que se levantan, que vienen a azotar, que vienen a arrancar casi de raíz, aún los árboles. Pero si es un refugio seguro, las personas van a poder estar tranquilas. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad. También van a refrescar, van a alentar a las personas para que sigan hacia adelante. Amados, no nos vamos a quedar como estamos. Cada día vienen cambios y cambios para bien. Pues yo le invito a que hoy, si usted puede levantar una de sus manos, diga, Señor, yo sé que lo que estoy viviendo es temporal. Lo que estoy viviendo es pasajero. Lo que estoy viviendo no es para siempre, Señor. Y sé que cosas mejores vienen para mi vida, para mi casa, para mi entorno, Señor. Y dichosos nosotros que nos estamos preparando para cosas mejores. Y luego dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todos son soluciones, todos son soluciones. Y eso somos nosotros en las manos de Dios. Personas que solucionamos problemas, problemas que ayudan, personas que ayudamos a darle salida, a abrir puertas donde nadie las quiere ver. Miren lo que dice el versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Porque eso es parte del avivamiento que viene, en que ya las personas no van a tener que estar como indagando mucho, sino que van a entender de primera mano. Van a entender, les serán abiertos los ojos para que vean claramente. O sea, van a ver más lejos, más hacia la distancia, hacia el futuro, al destino de gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Y no solo los ojos van a ser aclarados, sino los oídos van a oír atentamente para que puedan comprender las maravillas de Dios. Por eso no vamos a perder la ida a una casa donde vamos a hacer redes de alcance. No vamos a perder una instrucción al formar personas nuevas para que les sirvan al Señor. A levantar los ánimos aún de los antiguos que pueden estar cansados, para que ellos renueven las fuerzas y digan, no, vamos hacia adelante. Todavía soy útil. Como dijo Caleb en su momento a Dios, Señor, ¿cuál era mi fuerza hace 35 años atrás? Es mi fuerza ahora. Tengo la misma fuerza. Entrégame ese monte y yo lo voy a conquistar. Que así sean las personas. Que aunque llevemos mucho tiempo en el evangelio, no hemos culminado la tarea. Tenemos mucho por hacer. Y luego dice el versículo 4, y el corazón de los necios entenderá para saber, y aún la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Como Moisés, que puso esa excusa ante Dios. Señor, yo no soy de habla rápida, yo soy lento para hablar. Y Dios le puso un traductor, que fue su hermano Aarón. Y él fue, pero después Moisés hablaba claramente. Después Moisés. ¿Por qué? Porque se relacionó con Dios y se relacionó con el pueblo. Él aprendió a hablar rápidamente. Hoy, mis amados, hoy es un día para mirar hacia lo alto, para mirar con esperanza, para decirle Dios, nos estamos preparando para un gran mover tuyo. Vienen cosas asombrosas para el mundo. Vienen cosas extraordinarias. Así como están pasando cosas adversas, contrarias, también vienen cosas a favor. Yo le invito a que, si usted puede hacerlo ahí donde está, inclinar su rostro
y concentrarse. No permita que nada lo distraiga en esta oración que vamos a empezar a hacer, tomando esta palabra como base, tomando esta palabra para que nosotros nos demos cuenta que la oración escritural no nos deja o no le da lugar a la mente de distraerse, sino que nos concentramos ahí en la palabra y vamos a orarle al Señor y vamos a descansar en Él y digámosle: Señor, las naciones, todas las naciones necesitan reyes, necesitan cada una en su momento un rey conforme a tu voluntad. Que se levanten esos reyes, Señor, que empiecen a posicionarse, Dios del cielo, porque tu pueblo, tu comunidad, Señor, la gente que tú creaste, Dios, en muchas naciones están pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, mi Dios. Gobernantes, Señor mío, que gobiernan sin ti, que gobiernan según sus intereses, también según su capacidad, pero que están provocando al pueblo al hambre, a la desnudez, que están provocando el pueblo a la tristeza, que están trayendo el pueblo, Señor, aún al robo, al suicidio, que están enseñando, Señor, son gobernantes anti Dios, antivalores, antifamilia, personas que se han propuesto, Dios, hacer según su voluntad. Y necesitamos hombres justos que gobiernen, Señor, como gobernó Ezequías en su momento, que no se apartaba de ti, que era temeroso de ti, Señor, que acudía a los mandamientos, a tus leyes, a tus estatutos. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, colocando a los tuyos, a los que traigan paz, a los que traigan sosiego, tranquilidad, a los que traigan, Señor mío, armonía entre las gentes, no que provoquen a la contienda, no que ideen guerra, Señor mío, para desviar ciertos temas de atención, Señor amado. Padre, por favor, Dios, te lo imploramos en el nombre grande de Jesús de Nazaret, el que es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Lo necesitamos y lo necesitamos con urgencia, Señor, porque el pueblo gime. Por las calles deambulan las personas, Señor, que no sienten ese gobierno, que no sienten esa paz, que no se identifican, Señor amado, con aquellos que los están liderando, que los están llevando. Por favor, Señor, glorifícate, pon tu mano poderosa, pon tu mano grande, Señor, para que se levanten no solamente los reyes, sino los príncipes, los que van a estar al lado de ellos, los senadores, los congresistas, Señor, los alcaldes, los gobernantes de diferentes intendencias, municipios o ciudades, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Padre, que tú nos permitas ver con nuestros ojos la justicia tuya, esa justicia que viene del cielo, porque no habrá hombre justo si no viene de parte tuya, Señor. Si tú no lo envías, Señor amado, el pueblo, Padre, seguirá pasando necesidades. Por favor, Señor de los cielos, que tu mano sea extendida, Señor, para ver resultados grandes, extraordinarios, para que cesen tantas contiendas, para que cese tanta pobreza, Señor, tanta escasez, para que cesen, Señor mío, y puedan desaparecer estos estratos, Señor, que nos tienen ahogados, Padre, que nos tienen, Señor, confundidos, Señor, porque nos han estratificado, nos han hecho un número prácticamente en nuestras sociedades. Y nosotros somos tus hijos, Señor, tanto ellos los que gobiernan como nosotros los gobernados. Necesitamos, Señor del cielo, que venga esas personas, Señor, de parte tuya, reyes y príncipes, Señor, saludables. Nosotros en el ambiente espiritual, Señor, en este reino espiritual, haremos nuestra parte. Dígale, Señor, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a ser como un escondedero contra el viento. Voy a ayudar a las personas a que cuando vengan esas borrascas fuertes, Señor, puedan tener dónde guarecerse, dónde escampar, dónde pasar el momento.
Como dice tu palabra en este mismo libro de Isaías, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Así seremos nosotros, Señor, como un abrigo también para el que lo necesita. Y no solo un abrigo, Señor, sino un refugio contra el turbión. Que podamos nosotros, Padre, brindarle esperanza al alma sedienta, al cansado, al afligido, al que está aún pensando en cosas terribles, como destruir su hogar, su propia vida, Dios. Permítenos, Señor mío, ser respuesta en medio de estos días de tanta turbulencia, en medio de estos días de tanta angustia, en medio de estos días, Señor, en donde las gentes no saben qué hacer. Por favor, Dios, permítenos ser esos príncipes, Señor, que extienden tu evangelio a diestra y a siniestra, porque los días pasan y cada día se aflige más tu comunidad, Señor. Personas que aún no están entre nosotros, pero hoy lo reclamamos, Señor, y vamos a ir por ellos, Señor. Dígale, Dios, personas nuevas. Dígale, Señor, necesitamos, Padre, ir donde no hemos ido, Señor. Necesitamos predicarle al que no se le ha predicado, Señor. Necesitamos llevar tu palabra, Señor, allí donde aún no ha llegado. Y seremos nosotros también, Padre, protagonistas en esta escena de la historia de la humanidad. Haremos nuestra parte en el sector donde tú nos colocaste, en el lugar de asignación, amado Rey. Te cumpliremos a ti. Vamos, colóquese a disposición del Señor. Dígale, Señor, yo quiero ser uno de tus príncipes que presidirán juicio. Queremos ser de esas personas que ayudemos a otros a buscar solución, no ser parte del problema. Dígale a Dios, Señor, nosotros queremos ser como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Queremos brindarle aliento. No echarle más leña al fuego. No, al contrario, quitar esa leña, apagar ese fuego impetuoso, apagar eso en el nombre de Jesús y traer agua al sediento, darle agua cristalina, agua fresca. Dígale al Dios de los cielos, Señor, yo quiero ser respuesta. Yo quiero ir, Señor. Yo quiero ir. Ya he evadido mucho mi responsabilidad y sé cómo hacerlo, Señor. Tal vez he ido a lugares, Señor, donde no ha sido muy bien recibida tu palabra, pero eso no es motivo, Señor, para no hacerlo más. Voy a ir, Señor mío, porque sé que hay personas, así como aquel hombre que clamaba, el Damaseno, Señor, así como aquel hombre que clamaba, Padre, y tú enviaste al apóstol Pablo, Señor, lo enviaste a que llevara tu palabra, Señor. Así como tú enviaste a aquellos hombres que trajeran al apóstol Pedro, Señor, que vinieran a la casa de Cornelio. Señor, cuánta paz trajeron ellos, porque venían como enviados tuyos, Señor. Así como tú le dijiste a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y él levantando su mano dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Sí, Padre. Dígale, Señor, por amor a ellos. Yo me presto, Señor, yo presto mi vida, yo me coloco a tu disposición, porque quiero ser ese príncipe mensajero. Quiero ser esa persona, Dios, que ayude a que no se dividan más hogares, a que no se quiten más jóvenes la vida, a que no se siga delinquiendo, Señor Dios. Por favor, úsanos. Dígale a Dios, Señor, usa mi vida. Usa mi vida con milagros, con señales, con prodigios, con palabra de ciencia, Señor. Úsame, Señor. Ellos lo necesitan y nosotros somos la respuesta, Dios. Porque nosotros ya salimos de allá, Padre. Tú ya nos sacaste con mano poderosa y nos diste, Dios del cielo. Un día nos pusiste personas que nos hablaron de parte tuya, Señor. Y aquí estamos. Gracias a que alguien nos predicó tu palabra, Señor. Dígale, Dios, queremos ser como sombra en tierra calurosa. Esa sombra, Padre, ¿cuánto refresca una sombra de un árbol, de una montaña? ¿Cuánto refresca una sombra de una orilla, de algún lugar, en medio de un día caluroso? Así están las personas, buscando sombra, pero no la encuentran. Hay personas angustiadas. Desde que se despiertan, ya están lidiando con los problemas de la vida. Y usted y yo somos personas que tenemos paz en el corazón.
No estamos exentos también de dificultades, pero tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos protege, un Dios que nos defiende, un Dios que es rey sobre nosotros. Pero ellos no tienen ese privilegio. Y nosotros podemos enseñarles a que conozcan a ese mismo Rey de gloria. Y dígale, Señor, voy a hacer que muchos ojos vean claramente. Voy a hacerlo, Padre. En tu nombre, Señor, tú me colocaste como una persona para quitar vendas, para quitar velos. Esos velos mágicos que tienen allí como embelesadas a las personas, abrigando esperanza en qué les dice el brujo, qué les dice la vela mágica, qué dice el incienso, qué dice el escapulario, qué dice el fetichismo, qué dicen las respuestas de cosas que no convienen. Dígale, Señor, yo me voy a encargar de eso. Voy a ir a esos hogares. Voy a entrar, Señor. Donde nadie quiere entrar, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo en tu nombre, Señor, para que las personas nos sigan adorándolo, adorando ídolos mudos. Así como hizo Ezequías en su momento, que derribó los altares altos, que trajo oposición. Y dice la palabra que él no se dejó amedrantar del rey de Asiria, porque lo amedrantaba y enviaba mensajes por todas los lugares de aquel entonces donde reinaba Ezequías y mandaba pregoneros diciendo, no le crean a Ezequías, habla mentira, confía en un Dios que no se ve. Y toda la gente decía, ¿quién ha aguantado? ¿Quién se ha resistido ante el rey de Asiria? Pero Ezequías lo hizo de parte de Dios. Ezequías se mantuvo firme creyendo en Dios. Dígale, Señor, yo seré igual. Si quiero ver resultados, Señor, tengo que también meterme, Señor, en estos asuntos. Y lo voy a hacer, voy a ir, Padre. Tú me vas a aparejar el tiempo, tú me vas a aparejar el lugar, tú vas a abrir puertas, Señor, donde están cerradas. Señor, empezaremos a ir a lugares donde tu palabra no ha llegado, Señor. Y llegará y será poderoso lo que tú harás, Señor. En esos 3 meses, como le sucedió a Obededón, Señor, 3 meses, Padre, 3 meses gloriosos. Yo quiero que usted lo diga en este momento. Dígale, Señor, voy a abrir una red de alcance en mi casa. Voy a permitir que tu palabra se predique en mi casa, Señor. Voy a permitir, Señor amado. Y yo voy a ir 3 meses, Señor. Me voy a dedicar a una familia hasta que cambien, hasta que sean transformados, hasta que venga tu gloria a ellos, Señor. Dígale, Dios, no voy a retener tanto que tengo en mí, tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto amor, tanta unción. Dígale, Señor, voy a empezar a traspasarla, a hacer que a otro les vaya bien también. Dígale, Señor, esa es la consigna. Así como hacía que los ojos vieran bien claramente, diga, los oídos también, Señor. Los oídos oirán claramente. Ya las personas, Señor mío, no harán tantas preguntas porque van a entender de primera mano. Van a entender un coeficiente alto espiritualmente hablando. Dígale, Señor, así voy a hacer. Voy a ver resultados a más corto plazo. Ya no me demoraré tanto, Señor, en que tu palabra sea entendida, porque viene esa unción gloriosa al mundo entero, y donde yo voy a ir, Señor mío, habrá claridad, ojos claros, oídos atentos, Señor, a recibir tu palabra grande, preciosa, Señor amado, en el nombre grande de Jesús de Nazaret. El corazón de los necios se entenderá. Sí, sí, aquel que usted decía nunca va a entender, va a empezar a entender, va a empezar a ver las maravillas de Dios, va a empezar a entender la gloria del Señor. Dígale, Señor amado, algo grande viene. Todo esto no está ahí por casualidad. Todo esto es un despertar para darnos cuenta, Señor, que así como el rey Ezequías en su momento le trajo alegría, gozo y paz al pueblo,
porque lo que él practicaba se lo enseñó al pueblo, y fue Ezequías el que mandó a reconstruir las grietas que habían en el templo. Él fue el que mandó, él fue el que pidió el dinero al pueblo y le dijo, vamos a arreglar las grietas del templo. Él fue el que restauró el sacerdocio, él fue el que hizo que se volviera a leer la palabra del Señor. Así seremos nosotros. No podemos enterrar este libro, no podemos negar, no podemos ser parte de ese silencio, porque no va a pasar nada si nosotros no nos movemos. No va a pasar nada. No van a venir ángeles del cielo a predicar, porque es nuestra tarea. Dios no los va a enviar porque ya envió a su Hijo Jesús, y ahora nosotros somos los príncipes que nos corresponde llevar justicia a las naciones. Quizás nunca vayamos a las naciones, pero podemos ir al barrio de enseguida, podemos ir a la localidad de enseguida, podemos ir a la casa de enseguida. Ahí, esas serán mis naciones. No interesa que no recorramos el mundo, pero vamos a cambiar el entorno en que estamos. Será algo grande. Para Dios será satisfactorio ver que nosotros le cumplamos a Él y hagamos nuestra parte, para que la lengua de los tartamudos hable clara y rápidamente. Ya no será un gangoseo, ya no será un rumor, sino que serán palabras nítidas, claras. Vamos, levante sus manos y puede hacerlo ahí donde está. Dígale, Señor, gracias porque cuentas conmigo. Gracias porque hoy entiendo, Señor, que soy parte, soy un príncipe, Señor, encargado, comisionado, con una palabra, Señor, que solo tú me has entregado a mí para yo también hacerla partícipe a muchos que la están necesitando. Dale Dios gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sandrita Casallas, muy buenos días. Me alegra saludarla. Te ruego que prenda su micrófono, nos salude también. Y bueno, nos digan que ayude esta palabra. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Bien pueda, Sandrita. Buenos días, mi pastor. Bendiciones a todos. Muy buenos días. Bueno, pues tremenda palabra. A ver que nosotros tenemos de parte de Dios una responsabilidad. Y yo creo que es asumirla, es asumir lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que dice allí en 1 de Pedro 2 que nosotros somos linaje escogido de parte de Dios, ¿cierto? Somos sacerdocio. Entonces, asumir el papel. Nosotros debemos asumir lo que Dios nos ha entregado y no quedarnos simplemente, ay, sí, yo oro de vez en cuando, me conecto a una plataforma. No, es empezar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí veremos la bendición. Ahí veremos nosotros cómo el Señor empieza a hacer las cosas tremendas. Muchas veces uno no es sino quejarse. Es que este gobierno, es que aquí, es que todo tan caro. Pero ¿qué estamos haciendo por cambiar eso? Decían nuestros abuelos por allí, de grano en grano se llena el buche la gallinita, ¿no? Entonces, seamos ese uno y sumémonos con otro uno y sumémonos con otro para que podamos hacer cambios. Empecemos con poquito. A veces uno dice, no, es que yo no estoy allá en el gobierno, pero estás en tu casa, estás en tu barrio, estás en tu entorno, ahí puedes hacer algo. Hay momentos, por ejemplo, ahorita yo veía un proyecto de una de las hijas de la iglesia, donde ella trabajó en un proyecto de reciclaje. Y yo decía, oye, con poquito y uno puede cambiar muchas cosas, cambiar la mentalidad de personas. Y nosotros somos llamados a eso, a cambiar, a hacer cambios. Entonces, pues asumamos esa responsabilidad de parte de Dios y saber que no somos cualquier cosa, no somos una persona anónima. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos da la inteligencia, Él nos da la capacidad, Él nos da las estrategias. Simplemente es querer hacer y no esperar que los demás hagan.
Entonces, mi pastor, gracias por esta enseñanza, gracias porque sabemos que vienen tiempos de bendición y que cambios, vienen muchos cambios, muchos, y debemos prepararnos para ellos. Preparar el corazón. ¿Ha costado? Sí. A mí me ha costado cambios, que incluso ahí en la visión con mi pastor lo que ha empezado, me ha costado, pero me he sometido y digo, bueno, Señor, para algún lado me llevas. De pronto no lo entiendo en el momento, o uno no entiende en el momento lo que Dios tiene para uno, pero todo es bueno, todo es bendición porque Él ya lo dijo. Entonces, pues creer, caminar en fe y confiar que el Señor, Él es el que obra con su gran misericordia y amor. Les bendigo a todos, que sea uno de los mejores días y bueno, digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hago? Y Él nos direccionará. Gracias, mi pastor. Un abracito a todos y bendiciones. Amén, Sandrita. Gracias también a usted por sus valiosos aportes. Bendecimos su vida. Y bien, mis amados, que esa sea la consigna. Hoy Dios va a poner en su corazón familias, personas, nombres, y usted va a hacer algo. Usted va a hacer algo, porque Dios nos necesita a todos. Los quiero mucho, los bendigo. Para quienes han estado allí a través de Facebook Live, desearles un feliz resto de día. Mire que la pastora Ninfa, ella dice, yo me apropio de esa palabra como princesa de Dios. ¿Ah? Tremendo. Y ella lo va a hacer. Y ella lo ha venido haciendo por muchos años. Allí en su comunidad ha hecho un cambio y se han visto resultados tan extraordinarios con sus 11 hijos. Ella trabaja de la mano con su familia y es extraordinario lo que está pasando. Así puede que usted y yo no tenemos excusa. Les bendigo grandemente. Bien, mis amados, de igual manera a ustedes, recordarles que mañana tenemos nuestro culto 8 a.m. y 9:30 a.m. Entonces, según su horario, por favor, asista a la casa del Señor. Un feliz resto de día para todos.